Bueno, entonces esta es la parte que vamos a ver sobre expansión de sólidos y líquidos. Entonces, a este fenómeno se le conoce como expansión térmica o bien dilatación. Entonces, es expansión térmica o dilatación. ¿Ok? Entonces, esto sucede cuando hay un aumento, hay un cambio, en realidad hay un cambio en la temperatura. ¿Ok? Entonces, es un cambio en la longitud, cambio en el tamaño. En este caso, con tamaño, nos podemos referir a longitud, superficie o volumen. Longitud, área, volumen de un objeto. Al variar su temperatura, al sufrir un cambio en su temperatura. Entonces, antes habíamos dicho que la temperatura de un objeto se relaciona de alguna manera con la energía interna. Entonces, la temperatura se relaciona de alguna forma con la energía interna de un objeto, ¿verdad? De un objeto. Entonces, podemos pensar aquí en términos de energía interna, vamos a pensar en un sólido. Un sólido está formado por partículas que están ordenadas. ¿Okay? Entonces, pero están ordenadas, más no están quietas. No están quietas quiere decir que están como resortes, están oscilando alrededor de una posición de equilibrio. Entonces, estos son como resortitos que se apachurran, se estiran, se apachurran, se estiran, así, ¿verdad? Entonces, estos son como resortitos. Entonces, podemos pensar en un sólido como la unión de partículas o el conjunto de partículas unidas por medio de resortes. ¿Okay? Entonces, más adelante vamos a ver que la energía de un resorte depende de la amplitud de oscilación. ¿Okay? Entonces, a mayor amplitud se comprima o se expanda un resorte, mayor es la energía. Obviamente, si tiene una mayor energía, entonces, bueno, en este caso, la energía de un resorte depende de la amplitud de oscilación. Entonces, hablando así brevemente, vamos a decir que esto es un resorte sin elongar. Elongar quiere decir estirar. Si el resorte está en su posición de equilibrio, vamos a decir que está en una pared. Entonces a esto se le conoce como X0 y va a ser su posición de equilibrio. Cuando yo estiro este resorte y lo expando,
vamos a decir que lo jalo a esto, a esta longitud A, se le llama amplitud de oscilación. Se le llama amplitud de oscilación. Este dice energía de un resorte. Energía de un resorte depende de la amplitud de oscilación. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que nos dice esto es que a mayor amplitud, mayor energía. ¿Okay? Esto es una cosa de... Entonces, obviamente al jalar el sistema, nosotros le estamos inyectando energía al sistema. Entonces, a mayor amplitud, mayor energía. ¿Okay? Entonces, obviamente, hay una cosa que también tienen los resortes, al menos los simétricos, es que si yo lo suelto para acá, se va a regresar, cuando se comprime, va a ser exactamente la misma cantidad de aquí a aquí, y de aquí a aquí, es lo mismo, es simétrico. ¿Okay? Y una vez que lo estiro, el resorte, en ausencia de fricción, se va a quedar oscilando así, igual que un péndulo. Si yo lo... si yo un péndulo lo saco de su posición de equilibrio, si no hubiera fricción, el péndulo se va a mover de aquí a acá. Esta es su amplitud de oscilación. Entonces está así, 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 así. En este caso, la amplitud de oscilación tendría que ver con el ángulo que se desplaza del eje. Entonces, al momento en que yo levanto de la posición de equilibrio, que equilibrio es, si yo lo suelto y no hago nada, ¿dónde estaría el péndulo? Aquí. Si yo lo saco de esa posición de equilibrio y lo suelto, le estoy inyectando energía al sistema. Esta energía, más adelante lo vamos a ver, es que se va a convertir, va a ser una transformación continua de energía cinética potencial. Cinética potencial. ¿Okay? Entonces, cuando extrapolamos esto al caso de los sólidos, lo que vemos es que si aumenta la temperatura, aumenta la energía del cuerpo interna. Entonces, la energía interna se refiere a la estructura subatómica de los sólidos o de los líquidos o cosas así. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se aumenta la energía del cuerpo, esta energía se va a redistribuir en todas sus moléculas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que, por ejemplo, si a una temperatura inicial de 0 oscilaban así, ahora esta va a tener una mayor oscilación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, aquí está como muy amplificado, ¿verdad? Pero el chiste es así. Entonces, al hacer mayor amplitud de oscilación, lo que va a hacer es que va a empujar a las otras moléculas más lejos, ¿ok? Porque esta es una amplitud, le vamos a llamar a una amplitud 0 y le vamos a llamar una amplitud 1. Entonces, al haber una mayor amplitud de oscilación, las moléculas se separan. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de que se separan? Que el cuerpo se expande. Entonces, al haber una mayor temperatura, la amplitud de oscilación de las moléculas aumenta.
En consecuencia, el objeto se dilata. Es decir, aumenta su tamaño. ¿Ok? Entonces, esta es la explicación de por qué los cuerpos, al menos los sólidos y los líquidos, se dilatan así. En los gases no aplica porque como los resortes es una forma de decir que están unidas, sujetas a una estructura, que esta estructura es flexible, por eso son resortes sólidos, es un poco más relax, pero sigue habiendo algo, líquidos. En los gases las moléculas andan libres, entonces si están libres quiere decir que no están sujetas a ningún tipo de atadura, y entonces pues ya el modelo de los resortes que unen no aplica. Eso es para los gases. Pero, por lo pronto aquí, en el caso de sólidos y líquidos, se aplica. ¿Ok? Entonces, nada más como para ponerlo ahí como dato, dice que a temperatura ambiente, a temperatura ambiente, los átomos en un sólido oscilan respecto a su posición de equilibrio con una amplitud, o sea, la amplitud de oscilación es de aproximadamente 10 a la menos 11 metros. Entonces dice que lo que estos están bailando es de 10 a la menos 11 metros. ¿Ok? Y que la distancia entre átomos mientras que la separación entre átomos es de 10 a la menos 10 metros. Entonces quiere decir que más o menos es un orden de magnitud menor, quiere decir que es como la décima parte. Entonces quiere decir que si esta es la distancia entre átomos, esta amplitud con la que oscila es aproximadamente la distancia, la décima parte de la separación. Ok, ya así como era, exacto. Y dice que tienen una frecuencia de oscilación de 10 a la 13 Hz. Quiere decir que hacen ida y vuelta, es un ciclo. Hacen eso 10, 1 por 10 a la 13, o sea, un billón, 10 billones de veces por segundo. O sea, lo hacen muchísimas veces por segundo. Miles de millones de veces. 10 billones de veces lo hacen. ¿Ok? Entonces, eso es solo para ponerlo ahí. Entonces, esta es como la expansión térmica a nivel microscópico. Ahora vamos a ver qué pasa con la expansión térmica a nivel macroscópico.
Bueno. Entonces, lo anterior fue a nivel microscópico. Entonces, a nivel macroscópico, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a nivel macroscópico, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que primero lo vamos a ver en una dimensión y luego lo expandimos. Yo tengo, digamos, una barra de longitud LI, que quiere decir longitud inicial, la cual tiene esa longitud cuando yo tengo una temperatura inicial. Después la barra se calienta y como resultado de ese calentamiento, la barra se va a expandir. Ya vimos la razón a nivel microscópico. Entonces, la longitud final se va a alcanzar, que le voy a llamar LF, se va a alcanzar cuando yo tengo una temperatura final. A nivel experimental, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, obviamente, que la longitud final va a depender del cambio en la temperatura. Entonces, a esta dilatación le vamos a llamar delta L. Recordemos que delta L es longitud final menos longitud inicial, y a esto le vamos a delta T, es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, vamos a decir que la dilatación, este término le vamos a llamar dilatación, o dilatación lineal, ¿verdad? Expansión lineal. A esto le vamos a llamar dilatación o expansión lineal. Ahorita solo nos interesa el aumento en una dimensión, en este caso la longitud. Entonces, lo que se observa, lo que observamos si hiciéramos el experimento es lo siguiente. O sea, quiere decir, supongamos que ustedes no saben cuál es la fórmula y les piden calcular experimentalmente la fórmula. Entonces, ustedes lo que tendrán son barras de distintos materiales y entonces observarían tres cosas que son importantes. ¿Okay? Entonces, uno, la dilatación. Es proporcional. La dilatación, recuerden que es delta L. Es proporcional al cambio de temperatura. O al aumento, bueno, al cambio en general. Es decir, si yo tengo una longitud inicial y yo mido su longitud final, mientras más caliente la barra, más se va a expandir. ¿Ok? Lo cual tiene sentido. No es lo mismo que se caliente 1 grado centígrado que a que la caliente 10 o a que la caliente 20 grados centígrados. Entonces, esto quiere decir que mientras más caliente la barra, más
se va a expandir. Okay. Algo así. Esa es la primera. 2, la dilatación también es proporcional a la longitud inicial. También es proporcional a la longitud inicial. Básicamente lo que me dice es, supongamos que yo tengo una barra de 1 metro y tengo una barra de 10 metros. O sea, yo tengo una barra de 1 metro. Y tengo una barra, bueno, 3 metros. Y las dos las caliento una misma delta T, las aumento, por ejemplo, 3 grados centígrados. Entonces, obviamente, la cantidad que se va a dilatar aquí, si esto es delta L, esto debería ser 3 delta L. ¿Qué quiere decir? Si tiene 3 veces más material, si esto tiene 3 veces más material, es esperable que la expansión sea del triple. ¿Okay? Si esto fuera 10 veces, pues se esperaría que se expandiera 10 veces esto. ¿Okay? Depende de la cantidad de material y eso es porque a nivel microscópico hay más moléculas, las cuales se están separando más y entonces es lo que tenemos. ¿Okay? A más moléculas, más distancia entre ellas, más se alejan y más se expande el material. Y la tercera que tenemos es que el delta L la dilatación o el delta L cambia con las sustancias. Entonces, el delta L, acuérdense que es la dilatación, cambia o varía de una sustancia a otra. Bueno, para una misma longitud inicial y un mismo incremento de temperatura, el delta L, o sea, la dilatación, varía de sustancia a sustancia. Quiere decir que si yo tengo 2 barras iguales, pero una es de hierro y otra es de cobre, y las dos las caliento a una misma temperatura, no se van a expandir lo mismo, aunque sea la misma temperatura que aumentan y aunque sea la misma longitud inicial. Entonces, con base a estas 3 cosas, que son cosas esperables, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a graficar ¿okay?
Entonces, lo que vamos a hacer es que se grafica delta T a esta cantidad. Obviamente sabemos que el delta L no es absoluto, sino que depende de la longitud inicial. Entonces, al delta L con respecto de la longitud inicial, le vamos a llamar cambio fraccionario de longitud. En longitud. Cambio fraccionario en longitud. ¿Ok? Y esto lo que nos dice es que si yo tengo delta T, va a tener delta L sobre temperatura inicial. Entonces, obviamente, mientras no haya cambio de temperatura, esto es delta L. Entonces, en el origen está. Entonces, si les pusieran a ustedes una barra de material y les dijeran, tiene una longitud inicial a la temperatura inicial. La ponen a la flama, la calientan y cada que aumente un grado centígrado, cada que aumente la temperatura un grado centígrado, van a medir van a medir su longitud. ¿Okay? Y le van a sacar su delta L sobre L, es decir, esto va a ser longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial. Es un cambio fraccionario. ¿Cuánto cambia respecto a su longitud inicial? Y entonces, si ustedes hicieran este experimento, lo que verían es que, al menos en un cierto rango, esta a ver, espérenme. Aquí. Esto les quedaría así. Al menos en algún rango les quedaría una línea recta. Algo así. Y entonces, lo que dirían es que esta línea tiene una línea recta. Sabemos que las líneas rectas tienen una pendiente constante. ¿Okay? Esto lo hacemos para el material 1 y luego lo repetimos para un material 2. Entonces, para el material 2 saldría aproximadamente otra línea recta pero cambia la inclinación. Entonces, al variar el material, cambia la inclinación de las rectas. Entonces, al variar
el material cambia la inclinación de la recta o de las rectas. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta pendiente la pendiente de la recta depende del material. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos dice esto es que voy a borrar esto de aquí arriba. Si yo agarro, acuérdense que la pendiente de una recta se define como cambio en Y sobre cambio en X. Entonces, en Y, ¿qué tengo? Tengo delta L sobre longitud inicial sobre delta T. Esta es la pendiente de la recta y dijimos que es constante. Entonces, esto dijimos que es constante y es constante para un mismo material, pero depende del material, ¿verdad? Depende del material. ¿Ok? Y a esta cosa, a este cambio, como es una constante, se le conoce como coeficiente de expansión lineal promedio. Entonces, a esta se le conoce como coeficiente de expansión lineal promedio. ¿Ok? Y entonces, ya con esto, entonces lo que me dicen es, este cambia con material. Yo puedo determinar los alfas para cada material y de hecho ya están en unas tablitas que vienen en el libro, de hecho vienen esas tablitas de los coeficientes de expansión. Entonces ya a partir de aquí yo puedo despejar al delta L y obtener, le voy a poner despejando, entonces le voy a poner delta L es igual a alfa, está dividiendo, pasa multiplicando longitud inicial por delta T. Entonces, esta fórmula es la fórmula de la dilatación lineal. Esta fórmula que trae en amarillo es la fórmula de la dilatación lineal. Dilatación lineal. De la dilatación lineal. ¿Okay? Aquí alfa, recuerden que es una constante de proporcionalidad, es un coeficiente y actúa como es una constante de proporcionalidad, que es el coeficiente de expansión lineal promedio, y las unidades de esto son grados centígrados inversos. ¿Por qué? Delta L y L tienen las mismas unidades. Entonces, alfa debe cancelar las unidades de delta P y entonces de ahí sale grados centígrados inversos. ¿Okay? Y ya. Ahora, esta fórmula la podemos expandir en términos de las cantidades iniciales.
Recuerden que delta L es longitud final menos longitud inicial por alfa longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Okay? O mejor vamos a ponerle, creo que es práctico, donde delta L, que es la dilatación, es longitud final menos longitud inicial, y delta T es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Ya. Ahora, aquí vamos a poner una nota sobre las cavidades. Nota. Una cavidad, o sea, un hoyo en un trozo de material se expande o en la misma forma como si la cavidad estuviese llena con el material. Como si la cavidad estuviese llena. ¿Okay? Esto se debe a que todas las dimensiones se expanden de acuerdo al orificio. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un anillo, bueno, un aro, dice que todas las dimensiones aumentan de acuerdo a esta ecuación. Todas las dimensiones, no solo la longitud, bueno, la longitud aumenta, pero al aumentar en una dirección, en una dimensión, en el largo también va a aumentar el ancho y la altura. Aumentan o se rigen de acuerdo a esta ecuación. De acuerdo a esta ecuación. Esta ecuación es la que rige la dilatación en todas las dimensiones. ¿Okay? Es decir, esta de acá rige la dilatación en todas las dimensiones, en todas las direcciones. Entonces, si yo tengo un aro y este aumenta, obviamente lo de aquí se va a ir para acá, lo de aquí se va a ir para acá, lo de aquí se va a ir para acá. Entonces aquí va a ser un hoyo más grande, porque lo de aquí se fue para la derecha, lo de acá se fue para la izquierda. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que una cavidad, o sea, el hoyo, ahora el hoyo ya no es este, ahora el hoyo ya es este. La cavidad en el trozo de material se expande como si la cavidad estuviese llena con el material. Ahora,
se expandió la superficie exterior, ya no está aquí, ya creció, y también creció el hoyo. ¿Okay? Entonces, este hoyo crece como si estuviera relleno con el material circundante. ¿Okay? Entonces, ahora nos dice, ya que las dimensiones lineales de un objeto cambian con la temperatura, se sigue que el área superficial y el volumen también cambian. ¿Ok? Entonces, este cambio nos dice que, por ejemplo, para volumen, tenemos una expansión volumétrica. Entonces, ¿qué nos dice? Tiene que ser simétrica porque dijimos que esta dilatación rige todas las direcciones. Entonces, delta V va a ser igual a delta VI, delta T, donde beta es el coeficiente de expansión volumétrica promedio. De expansión volumétrica promedio. Coeficiente de expansión volumétrica promedio. Entonces, esta es la ecuación a la que queremos llegar. Esta. Vamos a llegar a ella. Esa es la ecuación a la que queremos llegar. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Solo vamos a usar esta ecuación. Delta L es alfa, longitud inicial delta T. La voy a poner aquí. Voy a empezar a demostrar que esto es cierto. Ok, entonces, aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a suponer que tengo
una caja a ver si viene el dibujo o lo hago yo. Ah, no viene. Bueno, de cualquier forma, supongo que lo voy a calentar. Entonces es el volumen inicial va a ser longitud inicial por ancho inicial por altura inicial. Entonces esto es una altura inicial, un largo inicial y un ancho inicial. ¿Okay? Entonces voy a ponerle una flama aquí abajo que lo calienta. Un mechero de Bunsen. ¿Cuál va a ser el resultado? Que esto va a crecer tantito hacia acá. Esto va a crecer tantito hacia acá. Y esto va a crecer tantito hacia arriba. De tal manera que voy a tener una nueva caja que sea altura final, longitud final, ancho final. Aquí lo que yo sé es que la altura final va a ser la altura inicial más lo que aumentó. El ancho final va a ser el ancho inicial más lo que aumentó. Y la longitud final va a ser omega es longitud inicial más lo que aumentó. Entonces de aquí yo puedo calcular delta H, delta W y delta L. ¿Cómo le hago? Bueno, porque yo sé que esta ecuación rige la dilatación en todas las direcciones. Eso fue lo que dijimos hace rato. Entonces, de aquí, delta L es un cambio en la altura. Entonces, delta H va a ser alfa. La longitud inicial la voy a cambiar por altura inicial, delta T. Se supone que la flama está calentando de manera homogénea a toda la caja. Entonces, en todas las direcciones se está teniendo el mismo cambio de temperatura. Ahora, aquí yo voy a tener un delta H que va a ser un alfa, que es el mismo material, en todas las direcciones es lo mismo. Y entonces, este alfa va a ser igual por un ancho inicial por delta T. Y este delta L va a ser igual a alfa longitud inicial por delta T. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Entonces, lo que tengo es que, por lo tanto, el volumen final va a ser volumen inicial más aumento en el volumen. ¿Ok? Bueno, mejor le voy a poner volumen final va a ser longitud final, ancho final, altura final. Pero aquí yo ya las conozco. Mejor lo pongo abajo. De hecho, voy a borrar esto. Entonces, lo que tengo es que el volumen final va a ser igual a la altura, es
longitud final por ancho final por altura final. La longitud final la conozco, es longitud inicial más delta L. Ok, así. Es el longitud final, el ancho final, altura final. Y ahora, el delta L, le pongo alfa LI delta T. Esto es asumiendo que delta L vale alfa LI delta T. Esto va a ser WI más delta W vale alfa WI delta T. Y el HI más H delta F es H inicial más delta H. ¿Cuánto vale delta H? Alfa HI delta T. Si se dan cuenta, en este primer paréntesis tengo de factor común longitud inicial. Aquí tengo de factor común ancho inicial y en el último tengo de factor común H inicial. Entonces esto va a ser igual a longitud inicial, ancho inicial, altura inicial por 1 más alfa delta T. Aquí también me va a quedar 1 más alfa delta T, ya que factorizo. Y aquí también me va a quedar 1 más alfa delta T si factorizo. ¿Ok? Entonces, esto es al cubo. Me va a quedar este factor. Y si se dan cuenta, esto de acá es mi volumen inicial. Okay, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por lo tanto, volumen final es igual a volumen inicial por 1 más alfa delta T al cubo. Hasta ahí, esto se supone que es una fórmula exacta. No hemos hecho aproximaciones. ¿Okay? Hasta aquí es exacto. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es exacto. ¿Okay? Entonces, voy a borrar esto. Entonces, básicamente lo que me dicen es, aquí yo tengo un término que es importante, que es el término que va al cubo. Entonces, yo tengo 1 más alfa delta T al cubo. Esto es igual a 1 más 3 alfa delta T más 3 alfa delta T al cuadrado. Déjame un poco más acá, mejor. O lo hago acá arriba. Entonces tengo 1 más alfa delta T. Esto al cubo va a ser 1 más 3 alfa delta T. Estoy haciendo un binomio al cubo, cuadrado, alfa delta T al cubo. ¿Okay? Entonces, lo que vemos aquí de las tablas es que los alfas, todos son por 10 a la 2.4 por 10 a la menos 6,
O sea, en el caso máximo, que aquí dice que es el plomo, es 29 por 10 a la menos 6. Entonces, el alfa máximo de la tabla es 2.9 por 10 a la menos 5. Entonces, en un caso así muy extremo, vamos a tomarlo como 3 por 10 a la menos 5. Nos dicen que para fines prácticos, los cambios de temperatura o sea, son menores a 100 grados. Entonces vamos a... Bueno, ahorita voy a llegar a esta. Recuerden esta fórmula, es a la que voy a llegar. Okay. Delta T es menor a 100 grados. Entonces quiere decir que alfa, que es alfa máximo. O sea, este es un material que crece mucho. ¿Okay? Según la tabla que tengo aquí en la página 489, esto es un material que se dilata mucho. Es una cota superior. Material con gran dilatación. Y esto es un rango de temperaturas extremo. Entonces, esto es un cambio extremo. Entonces, si yo hago este alfa max y lo multiplico por un delta T, lo que me va a dar es que tengo 3 por 10 a la menos 3. Centígrados inversos. Centígrados inversos. ¿Ok? Centígrados inversos con centígrados se va. Ahora, si yo hago esto y lo elevo al cuadrado, esto me va a dar 9 por 10 a la menos 9. Y si yo elevo esto al cubo, bueno, este es menos 6 y este es menos 9. Okay. Entonces, si yo elevo esto al cubo, lo que me va a dar, ¿ok? Entonces, sí. 7 por 10 a la menos 9. Entonces, si se dan cuenta, al yo sumar 1 más 3 esto, más 3 delta T, esto va como 10 a la menos 6 y esto va como 10 a la menos 9. Entonces, estos términos son muy chiquitos con respecto de este. En términos de una expansión se dice que son términos despreciables. Entonces, al hacer la suma, este y este se consideran despreciables. Entonces, hacemos... espérenme, lo puse en la región prohibida. Espérenme, entonces es... algo así. ¿Ok?
Esto es lo que está aquí. ¿Okay? Ok, entonces despreciamos estos términos porque son muy chiquitos con respecto del de arriba. Y entonces hacemos la siguiente aproximación. 1 más alfa delta t al cubo es aproximadamente 1 más 3 alfa delta t. ¿Ok? Esto se llama una expansión de primer orden. Si dejáramos este, sería expansión de segundo orden. Si dejáramos este, sería de tercer orden. El orden de una expansión es el grado de la potencia más alta que dejamos. Entonces, esto es una expansión de primer orden. Eso se conoce como una expansión lineal o de primer orden. Y es lineal porque si se dan cuenta esto, si lo graficáramos, será una línea recta. ¿Ok? Aquí sí una expansión cuadrática porque hay un cuadrado. Si esto lo tomamos como nuestra variable independiente, 1 más 3x es una recta. Okay. Entonces, esta es una aproximación. Esto es una aproximación. ¿En qué nos basamos para hacer esta aproximación? Que los alfas, agarramos el de la tabla, que era el más grande, que era para el plomo. Vimos que va del orden de 3 por 10 a la menos 5. Pedimos cambios de temperaturas de 100 grados. Son cotas, son valores críticos, son extremos. Y para esos valores extremos nos da esto. Si delta t es más chico, esta diferencia va a ser más marcada. Y si tenemos un alfa más chico, la diferencia entre estos va a ser más marcada debido a la potencia. Entonces, por lo tanto, el volumen final va a ser aproximadamente igual a volumen inicial por 1 más 3 alfa delta t, lo cual es igual a volumen inicial más 3 alfa de delta t. El volumen inicial está sumando, pasa restando. Entonces, volumen final menos volumen inicial va a ser igual a 3 alfa de delta t. Entonces, a esto le llamamos delta V y a esto le vamos a llamar beta. Entonces, con esa ecuación tenemos que delta V es igual a beta, volumen inicial, por delta T. ¿Okay? Y recuerden que esta es la fórmula que teníamos antes para la expansión volumétrica. A esto le vamos a llamar expansión volumétrica. ¿Así? Todo está bajo la suposición que el material es isotrópico. Material isotrópico quiere decir que se expande igual en todas las dimensiones. ¿Okay? Entonces, nuestra hipótesis de partida es que tenemos un material isotrópico. Es decir, se expande de la misma manera
Esto quiere decir misma alfa en todas las direcciones. Esta fue la premisa porque si se acuerdan aquí, en los tres casos usamos alfa, alfa, alfa. Delta L, alfa. Delta W, alfa. Delta H, alfa. Entonces, de esa se expande de la misma manera, misma alfa, en todas las direcciones. ¿Ok? Entonces, esta es una expansión volumétrica donde beta... donde beta es igual a 3 alfa. ¿Ok? Beta es igual a 3 alfa. Entonces, por ejemplo, en la tabla que tenemos en la página 489, para los materiales sólidos nos dan el alfa. Y para obtener beta multiplicamos eso por 3. En algunos casos, como líquidos, ya nos dan la beta directamente. Entonces, si no nos dan el beta directamente, lo podemos calcular como 3 veces alfa. ¿Ok? Y ya para terminar con esto, nos dicen que de forma similar, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Dice. Se puede demostrar usando un método análogo, o sea, hacer lo mismo, o algo muy parecido, es lo mismo nada más que en lugar de ser de 3 dimensiones es de 2, que aquí en lugar de ser al cubo va a ser al cuadrado, pero igual se quita el término de allá. O sea, es lo mismo nada más que con 2 dimensiones. Se puede demostrar que el cambio en área de una placa rectangular está dado por delta A va a ser igual a 2 alfa, ahí, delta T. Si se dan cuenta es análogo, donde a esta 2 alfa también le llamamos gamma. Gamma. Entonces esto vendrá siendo igual a gamma, alfa I, por delta T. Bueno, y ya con eso dedujimos las fórmulas dedujimos teóricamente las fórmulas para expansión lineal y volumétrica de sólidos y líquidos. ¿Okay? Y también vimos la explicación microscópica de por qué un material se expande al aumentar su temperatura. Eso fue lo que hicimos ahorita. En el próximo video ya vamos a partir de estas fórmulas y vamos a resolver problemas. ¿Ok? Bueno, adiós.